Buenos días a todos. Otra vez, bienvenidos a este espacio de comentarios y análisis de algunos temas culturales. Y otra vez estamos presentes para comentar algunos temas. Y pues hoy queremos hablar de pues un poco la situación que se está generando con un escritor que escribe sobre historia y que presentó su novela Tiempos Malditos en Guadalajara, en la Feria del Libro de Guadalajara, y que ahí pues se suscitaron algunas inesperadas reacciones por todos los comentarios que vertía este escritor, entre comillas, historiador. Estoy hablando de Francisco Martín Moreno. Y pues hoy queremos hacer unos comentarios sobre esta situación que ha generado muchas opiniones y un poco alterado un poco pues el ambiente cultural, ¿no? Del país por todas las afirmaciones que dijo este historiador, ¿no? Sí, Pepe, buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este canal nuevamente de YouTube. Sí, a riesgo de parecer un tanto reiterativos, sí queremos hoy, en lo particular, de manera muy concreta, hacer unos comentarios en torno a la novela Los tiempos malditos, de este autor mexicano, Francisco Martín Moreno, porque realmente los comentarios que él hace son propiamente, pues digamos, de un escritor novelista, así se le conoce y él mismo se acepta y se declara. Sin embargo, Moreno, perdón, Martín Moreno, no es historiador, no es historiador de formación, digamos, ni siquiera académica. O sea, él no estudió historia. No sé realmente qué carrera haya estudiado. Sin embargo, esta falta de información más verídica, más exacta en torno a hechos históricos que aluden a la historia de Tlaxcala, a la historia de México e incluso a la propia Malinche. Son temas que a nosotros nos interesa culturalmente de alguna manera hacer, formular, con datos históricos más concretos, específicos y sobre todo verdaderos, sin distorsionar la historia de México, de Tlaxcala, como él lo está haciendo. Eh, Escuchamos y lo vimos en una conferencia, en la presentación de su libro, eh, realmente una conferencia que él dio sobre la novela, casi en un 90% o más, hablando de temas históricos, que repito, no es su fuerte. Ni siquiera habló de la novela. Digo, habló en general de la historia de México, pero no habló de la novela. Y pues de la ficción, la fantasía, que da lugar a una novela histórica. No, simplemente se dedicó a hacer comentarios históricos muy infundados, porque él no es un lector crítico, analítico, o sea, no es un hermeneuta, un intérprete de la historia. Por lo tanto, por ejemplo, él, para señalar 4 o 5 errores muy graves que tiene, es el hecho de que dice que los tlaxcaltecas tenemos que pedirle perdón a México por que la conquista española fue producto pues de una alianza histórica fundamental para la construcción de México, pero él habla de un producto, o sea, al final de esta guerra, de esta invasión militar, él habla de que eso fue producto, por la participación de los indígenas, de una relación indio-europea. Primer hierro. No se trata
de una relación indoeuropea, porque de acuerdo a las etimologías lingüísticas, indoeuropeo se refiere a la India, no se refiere a América o a Norteamérica, no. Y lo otro europeo pues se refiere a la Europa oriental, con la que colinda la India. O sea, nada que ver con España, nada que ver con México. Entonces, a partir de ahí, él ya está partiendo de un supuesto informativo totalmente lleno de ignorancia, porque ni siquiera conoce el significado de estas palabras. Y pongo como prueba, y cualquiera lo puede checar en los libros o en Google, por ejemplo, la palabra indígena o la palabra indio. La palabra indígena es parte del logos europeo, me refiero al logos lingüístico. Esta palabra indio es de origen sánscrito, antiguo, sánscrito totalmente, de ahí viene. Y la palabra indio, que se traduce también como hindi, de lengua inglesa, ¿verdad? Proviene también de otros lugares del mundo. Aquí en América nunca hubo indios ni indígenas. No, ese es un sobrenombre que se le puso posteriormente a los habitantes de América, especialmente de Mesoamérica. Y se les puso, bueno, porque había que llamarlos de alguna manera. Pero indios ni indígenas son, porque en el caso nuestro, o sea, de Pepe y un servidor, somos tlaxcaltecas. Nunca fuimos indios, nunca nadie nos llamó indio. La palabra indio no existe en los diccionarios indígenas. Otro se podría llamar tenochca, llamar zapoteco, llamar purépecha, pero no indio. O sea, los indios y los indígenas, en cuanto a términos, digamos, lingüísticos, no son originarios de América Latina. Eso es lo que él tampoco ubica, ni demuestra. Repito, ustedes pueden checar las palabras en Google, qué significa la palabra indio y de dónde viene, la palabra indígena, la palabra aborigen, que tampoco pertenece. No se decían aborígenes, o sea, nunca se llamaron aborígenes. Y mucho menos indios, porque eso parte, pues digamos, histórica, políticamente, lingüísticamente, del error terrible, garrafal que cometió tanto la reina Isabel I católica de España y el propio navegante genovés Cristóbal Colón, que venía a descubrir las Indias, pero nunca encontró a las Indias. Aquí no había Indias. Este no era el continente de la India, era el continente americano. De ahí parte nuevamente eso de que vinieron a descubrir o descubrió Colón, y eso le informó a la reina y a Fernando de Aragón, que había descubierto a las Indias. ¿Cuáles Indias? ¿Qué tenemos que ver con los hindúes? Entonces este señor no sabe absolutamente nada. Y vienen otras cosas, pues digo, hasta bastante graves, bastante racistas, en contra de Tlaxcalteca y en contra de la Malinche. Y ahorita podemos seguir comentando. Pepe, por favor. Maestro, pues yo creo que las formas de escribir la historia un poco han cambiado, porque no es lo mismo los primeros escritos, entre comillas, históricos del siglo XVI de la conquista de México, que por ejemplo Carlos Monsiváis menciona en su libro, a ustedes les consta, que más bien esos escritos fueron como unas primeras crónicas, ¿no? En el caso de la historia verdadera de la conquista de México, del libro de Bernal Díaz del Castillo, pues es realmente una crónica, porque son relatos o hechos, pero yo pensaba que la historia también no trata de cuestiones muy particulares, o sea, cuestiones que tienen que ver
por ejemplo, con la intimidad entre una pareja, ¿no? O sea, no sé si, bueno, por lo menos la historia de esos siglos, ¿no? O sea, cuestiones así como muy íntimas. Pienso que pues eso no, la historia, bueno, no repercute tanto, ¿no? O sea, cuestiones tan individuales, acciones tan individuales que tienen que ver con sucesos, en una habitación, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿en qué puede repercutir eso dentro de la historia o dentro de los cambios históricos, por ejemplo, ¿no? O sea, y parece que hay unos comentarios de este escritor, Martín Moreno, sobre eso, ¿no? O sea, sobre cuestiones tan íntimas, por ejemplo, entre la Malinche y Hernán Cortés. O sea, pero no tiene como un alcance, ¿no? Que suscite una reacción histórica, ¿no? Bueno, sí, en cuanto a novelista, él puede imaginar, inventar lo que se le dé la gana. Esa es una de las características del género, de la novela histórica o la historia novelizada. Más sin embargo, las tonterías, las estupideces que dice, suenan más bien a racismo puro y desde luego nuevamente insisto, a falacias. O sea, a distorsiones de la verdad. Porque digo que va más allá de la verdad, que también eso tiene sus límites, si lo va a tomar también de fuentes históricas. Porque él habla de aspectos tan, digamos, tan vulgares, procaces y sin fundamento, de que la Malinche le solicitó personalmente en su tienda de campaña alguna vez a Cortés, estando los dos solos, que se desnudara delante de ella, porque quería verlo desnudo, completamente, pues, sin ropa, sin uniforme militar, sin el blindaje, sin la pechera. Y bueno, pues él dice que la Malinche al verlo desnudo, aunque Cortés se resistía porque decía que él no quería ser comparado con un indio como los demás, según Martín Moreno, y por eso se negaba, pero ella lo convence. Entonces, cuando él se desnuda ante ella lo que le ve es el pene, y supuestamente la Malinche reaccionó burlándose de Cortés y diciéndole, bueno, eso, el pene tan chiquito, tan pequeño que lo tienes, eso es lo que me vas a dar, con eso me vas a dar placer o gusto. Digo, eso es una imagen totalmente racista. No creo que la Malinche se haya prestado o haya dicho eso. Pues bueno, hay que tomar en cuenta que si era muy joven, un adolescente. Según el historiador Luis Barjau, sus cálculos históricos, un historiador más serio, más documentado, habla de que la Malinche llegó a los brazos, al poder de Cortés, entre los 16 y 19 años. O sea, era un adolescente. Y ya si llegó a esa edad, al lado de él, pues ya también era una mujer. Bueno, pues sin embargo, repito, esas imágenes se repiten o esas afirmaciones por parte de Martín Moreno se repiten en contra de la Malinche. Digo en contra porque finalmente no tienen que ver con su papel fundamental como traductora, porque no la ve en ese papel fundamental estratégico. Sí, si Cortés le ganó al imperio azteca, le arrebató el poder y lo destruyó, fue gracias a quién? A la Malinche. Malinche fue la traductora política, geopolítica de ese momento clave. Sin el diálogo o interdiálogo cruzado entre ella y Moctezuma y Cortés, no hubiera habido conquista, ni coloniaje, ni mestizaje. Fue fundamental la habla, como se les decía, el habla a esa mujer que hablaba
su lengua indígena natural, más otros idiomas o idiolectos, como era la Malinche, que sabía el maya, chontal, el náhuatl, por lo consiguiente, y luego aprendió rápidamente el español. ¿Qué se supone y se imagina que se lo enseñó en la intimidad Cortés? ¿Por qué? Porque Cortés vio su capacidad extraordinaria para hablar, su actividad, ¿verdad?, para participar. Y bueno, pues se tomó la molestia porque a él le convenía los intereses creados por Cortés para destruir y conquistar el imperio. Pues es lógico de que si tú tienes facilidad para hablar los idiomas, pues ven tantito, yo te enseño el español, etcétera, etcétera. Aunque ella ya había hablado, ya había escuchado y aprendió rápido como autodidacta a Jerónimo de Aguilar, el otro traductor, al cual la Malinche después va a desplazar totalmente, ya no le hace falta Cortés, además, repito, de que hace su esclava sexual a la Malinche. Bueno, entonces todas estas cuestiones, estos puntos centrales, están totalmente descontextualizados del texto histórico. No lo supo recrear, no lo supo ver, sino más que desde, repito, desde un enfoque muy racista, muy negativo. Ese es otro punto que está en contra de Francisco Moreno, que parece ser que él se ha autosaboteado su propia obra editorial, que se presentó en Guadalajara, que por cierto, viendo el video de su presentación, muchas gentes se salieron del evento porque no le creyeron la serie de sandeces que él repite constantemente. Ahorita mencionó otras, igual que el dichoso fantoche derechista Zunzunegui, ¿verdad?, que anda diciendo una serie de tonterías en sus conferencias o en sus libros, al igual que Francisco Moreno, y que no son los únicos dos. En España está Santiago Armesilla y está Gullo, que son reaccionarios, derechistas, y que están atacando a México. Así, este tipo de personajes, de historiadores, ¿verdad?, que son historiadores neocoloniales, son los que se sueltan diciendo esta sarta de tonterías. Sí. Parece que la historia, y la historia verdadera y la ficción, por ejemplo, como que no sé si no se lleven, o son cosas un poco diferentes, o sea, porque dentro de la subjetividad, o sea, dentro del mundo de las ideas, es un poco delicado diferenciar, ¿no?, entre, inclusive como decía el maestro Bulevaldo, distorsionar la historia por medio de elementos literarios, tomando en cuenta los personajes que son históricos, ¿no? Entonces, aunque sea literatura, aunque sea novela, aunque sea cuento, pero si hay una alteración como en cuanto a la elaboración de ficción, entonces puede estar en peligro un poco la historia, ¿no? O sea, la historia tal y como la hemos conocido, ¿no? Porque son cosas un poco delicadas, ¿no? Porque yo me preguntaba si no hay una institución donde exista, puedan, no sé, entre comillas, ¿cómo se dice? Cuando castigar, no castigar, sino un poco, pues sí, un poco a los literatos o a los historiadores los puedan enjuiciar o hacerles un juicio por ese tipo de anomalías, ¿no? Pero aunque hay libertad de escribir, pero no sé hasta dónde se llega a esa libertad. Fíjate qué buena idea tienes eso de sancionar, ¿verdad? O hasta censurar a quienes deforman tan canallescamente nuestra historia con con estas opiniones tan engorrosas, ¿verdad? Y aparte de compartir un tanto tu criterio, sí habría que distinguir que una cosa es la información histórica, el dato histórico,
que se puede consultar directamente de los libros, ¿verdad? Las fuentes originales. Y otra cosa es que ese dato histórico literariamente se ha reinventado, se ha recreado. Ese es ese es el trabajo del buen novelista. No de distorsionar, no de estar inventando sandeces. Esa es otra cosa. Eso es muy diferente. Y el mayor y el mejor ejemplo que yo reconozco y que toda la crítica literaria profesional en México reconoce como la mejor novela histórica que se ha escrito hasta hoy en México es la de Carlota de Miramar, de Fernando del Paso, el escritor tapatío que ya murió, que además también era un excelente pintor. Fernando del Paso hace una recreación impresionante de toda la época de Maximiliano de Habsburgo, de la misma Carlota, ¿verdad? Que termina por acabar loca. También recrea el amaciato en el Jardín Borda con una indígena muy bella de Maximiliano, pero no distorsiona nada, sino que el talento extraordinario de Fernando del Paso, en paz descanse, le permitió potenciar ese dato histórico, llevarlo, conducir al lector por otros caminos, digo estéticos, pero que a la vez no estaban hablando falsedades ni diciendo concepciones tan descabelladas como las de Francisco Martín Moreno. Entonces, aguas, en eso consiste la calidad de una novela histórica, y Fernando del Paso no es el único, ha habido otros y ha habido en Europa, bueno, en todo el mundo. Se han escrito muchas novelas históricas, pero nunca han dicho mentiras, nunca han inventado, o sea, no han tomado la verdad histórica, imagínense, para convertirla en una malversación de la propia verdad, del contexto histórico, del acontecimiento histórico y del personaje histórico. No, porque eso atenta contra su calidad como escritor. Atenta contra su ética, ¿verdad? El andar contando falsedades. No, bueno, no hay tal libertad tampoco, ¿verdad? Sí, la hay, pero en cuanto a recrear la verdad histórica. Le eche, bueno, la riegue de otras metáforas, de otras imágenes, de otras palabras, y sigue siendo la misma verdad histórica. No porque la verdad histórica sea pura, sea intocable, no. El novelista la sabe transformar en un discurso creativo y en un discurso pues que incluso apasiona, impresiona. Yo recuerdo haber leído hace varios años Carlota de Miramar 2, 3 veces porque es una maravilla de novela y no lo digo yo. En eso toda la crítica literaria profesional en México coincidimos plenamente. Sí, maestro. Pues ese es un poco lo que está, bueno, lo que se está generando. Yo he visto en las redes sociales también muchos comentarios acerca de esas opiniones que ha dado Francisco Martín Moreno y que un poco se observa como que dividen un poco también las ideas de los grupos culturales o de gente que le gusta la lectura. Exacto. Entonces, pues eso es lo que sucede. Sí, al respecto también habría que apuntar en lo que se refiere al tema tlaxcalteca. No tan solo falla totalmente al solicitar que nosotros pidamos a la vez perdón a todos los mexicanos, pues ahora que les hicimos, ¿no? Realmente, además, México no existía como tal, viene a partir de la Constitución de 1824, que es autorizada, aprobada públicamente, y bueno, viene también de la Constitución de Cádiz, que también fue aprobada en 1812 en España. Sin embargo, volviendo al punto tlaxcalteca, él también afirmó categóricamente que aparte de que nosotros teníamos que pedir perdón a los mexicanos, a nuestros conciudadanos, refiere un pasaje pues bastante chusco, repito, sin sentido del humor, muy grotesco, en que cuando
la amistad, la confianza al principio entre Moctezuma y Cortés lleva a Moctezuma a ofrecerle un banquete ahí en Tenochtitlán, ahí en la plaza pública. Creo que hasta sacaron las mesas. Y bueno, hicieron una serie prepararon viandas, todas las cocineras del imperio, las cocineras de Moctezuma, que tenían como 10, 20 cocineras para él solo. Bueno, viandas exquisitas, y entre ellas le sirven, entre esas viandas o esos platillos, ¿verdad?, locales, le sirven a Cortés un, según su expresión, rico, exquisito pozole, que él lo prueba y le dice a Moctezuma, oye, qué rico está esto, y se lo acaba todo y viene pues con todos los ingredientes que ustedes conocen, igual que nosotros, los ingredientes clásicos del pozole, que hasta pica y todo es bueno, caldo, los maicitos, todo, y él se come toda la carne que tiene el platillo, ¿verdad? El plato, pues, donde le sirvieron, el utensilio donde le sirvieron, se lo acaba, lo disfruta. Bueno, y en eso se acerca la Malinche y le dice a Cortés, oye, Hernando, ya te diste cuenta de lo que acabas de comer, de que según tú estás elogiando y disfrutaste mucho. Y Cortés le dice, pues sí, está muy rico. Dice, bueno, pues yo te informo que eso traía adentro carne humana, porque es con lo que se prepara el pozole aquí. Y era carne humana de un guerrero tlaxcalteca. Y bueno, Cortés, su reacción inmediata al saber eso, se para corriendo y se va por ahí a un rinconcito a vomitar, porque le provocó asco. Tuvo esa reacción violenta de pronto. Bueno, en primer lugar, es otra total y absoluta mentira. ¿Por qué? Porque en el supuesto caso que en Tenochtitlán, y sí murieron cientos o miles de tlaxcaltecas, en el asalto final, en el asedio militar final, murieron varios tlaxcaltecas, muchos. Pero esos cadáveres no pudieron haber sido tocados ni por los mismos españoles. Debieron de haber sido enterrados mediante los rituales religiosos tlaxcaltecas, porque eran los aliados de Cortés y eran los héroes de los tlaxcaltecas, porque sus hermanos habían ofrendado su vida perdiendo, la vida, la existencia en ese combate. Eso no lo podían haber tocado ni Moctezuma, ni sus gentes, ni sus cocineras, agarrar pedazos de cadáveres de cuerpos. Eso es imposible. Eso es otra canallada, otro invento racista que igual pues atenta contra la identidad y la cultura y la identidad tlaxcalteca. Ya no hablemos de gastronomía, ¿verdad? Pero bueno, no, debió de haber sido forzosamente, si es que comió carne, como se dice, debió de haber sido azteca, del enemigo. No pudieron haber tocado un solo cadáver, pues se hubieran metido en problemas Cortés con sus aliados, le hubieran dicho, oye, ¿qué te pasa? Son nuestros hermanos, son tus aliados, ya murieron, respétalos. Otra mentira más grande que el universo de Francisco Martín Moreno. ¿Se puede confiar en una persona así como historiador? Él dice que trabaja de oídas, de segunda mano, lo que él consulta y platica en el café con sus amigos historiadores. Bueno, señor, entonces, ¿para qué están los libros de historia? ¿Para qué están las crónicas? ¿Para qué están los códices? ¿Para qué están todos esos documentos, las cartas de relación de Cortés? Si tú no lees correctamente y no interpretas correctamente, entonces vas a inventar una serie de, de visiones y concepciones totalmente elípticas y totalmente distorsionadas. Y entonces, bueno, ya de alguna manera ultrajó la imagen otro más, igual que Octavio Paz, Carlos Fuentes, infinidad de personajes que han existido, que han hablado pestes de la pobre Malinche, ¿verdad? Bueno, este tipo reitera sus fallas, su ignorancia. Ahora amenazó, ya casi para terminar les comento, él avisó o amenazó a los españoles, a los que viven en España,
de ir a presentar su novela allá. Alfaguara es española, norteamericana. La va a ir a presentar a España porque quiere, según él, confrontarse con los historiadores, con el público, es decir, todas las falacias que él aprendió en la primaria, en la educación oficial, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, está en libertad y es su derecho, pero nada más saben qué paliza le van a poner allá, digo, con tantos argumentos falsos, sin ninguna solvencia teórica, analítica, interpretativa, crítica de los textos históricos, le van a dar la patiza de su vida al señor. Y entonces, bueno, pues va a ser para vergüenza de él, ¿verdad? Pero, bueno, repito, afecta la imagen de los indios, afecta de nuestros indígenas, que así les llamamos ahora, y afecta la dignidad de la Malinche y, de paso, la de los tlaxcaltecas, en la cual se ha empeñado en ridiculizar. Y bueno, pues yo, en lo personal, y perdón por el atrevimiento y la tontería que voy a decir, no querría encontrármelo jamás de frente porque le iba a poner una soquetiza que no se le iba a olvidar jamás en su vida, porque no se vale que nos estén degradando o injuriando ese tipo de personajes pseudo-intelectuales, conservador de derecha, columnista de un periódico tan conservador como Reforma. Yo no quiero encontrarme ese tipo de gente porque de veras es repugnante realmente. Pepe. Sí, sí, maestro, gracias. Y pues ya estamos terminando pues este video. Sin antes agradecerles su atención, su paciencia, no, su interés, ¿no? Entonces, pues sí, ya concluimos. No sé si quiere agregar sí, algo un más. dato final. En su conferencia o plática, charla, como le quieran llamar, sin fundamentos casi de ningún tipo, desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Riguroso, verdadero, validado por grandes historiadores de México, antropólogos, etnólogos, arqueólogos, ¿verdad? Y traductores. Él también advirtió y anunció que va a crear un Instituto Nacional de Estudios Históricos de México, sobre México, que está en tratos con un banco privado de México para que costeen esa escuela, para estudiar, según él, contratar, seleccionar a los mejores maestros de historia y abrir una escuela nacional. Incluso eso a nosotros no nos afecta ni nos pesa, pero advirtió y amenazó que no va a aceptar ningún político mexicano dentro de su escuela, que se inscriba, que vaya como alumno. Yo creo que va a ser mejor que la Sorbona, que Harvard, que Yale, ¿no? No sé, mejor que la UNAM, ¿no? Yo creo que, o que la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? O no sé, ¿verdad? O mejor que la Fundación de Slim, no lo sé. Pero bueno, imagínense de qué extremos está llegando este tipo. ¿Qué tipo de historia van a enseñar ahí? ¿La que él dictamine o dicte de órdenes? Pues pobres maestros y pobres alumnos. Entonces, bueno, pues hay que tomar en cuenta todo este tipo de pasos que dan este tipo de personajes muy negativos para la cultura, para la historia y para la memoria, que son sagradas de México. Por eso es que hacemos estos comentarios. También me despido, muchas gracias por su compañía nuevamente y nos estaremos viendo y escuchando en la próxima emisión de este canal. Gracias. Gracias.